Buenos días, César. Un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. Lo cierto es que la situación de Siria es muy difícil e incierta en varios aspectos. Por ejemplo, el que tiene que ver con la seguridad, la economía, el desarrollo institucional, el plano territorial y también lo que tiene que ver con el papel de Siria a nivel regional e internacional. Para poder tener todo esto claro, tenemos que tener muy en cuenta una cosa. Lo que se ha producido en Siria es un cambio de régimen estatal, no simplemente un cambio de gobierno. Y cuando hablamos de un cambio de régimen estatal, esto es bastante más complicado de hacer, lleva mucho tiempo y supone muchos acomodos distintos. Más aún cuando ese cambio de régimen estatal sobre todo ha venido propiciado por la concertación de varias potencias que han impulsado este cambio de régimen. Esas potencias son los Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea y la propia Unión Europea, Francia, por otra parte está también el Reino Unido, y luego tendríamos que hablar de otras potencias como Turquía o Qatar, el propio Israel, y finalmente Rusia e Irán, que habían sido aliadas del antiguo régimen estatal sirio, pero que por una serie de condiciones geopolíticas e intereses decidieron también favorecer este cambio de régimen estatal en Siria. La situación de seguridad es muy difícil porque hay que tener en cuenta que han desaparecido la mayoría de las instituciones de seguridad del Estado, partiendo por el ejército árabe sirio y la Policía Nacional siria. Hay que señalar también que se abrieron todas las cárceles y salieron todos los presos de todo tipo y condición. Y eso evidentemente genera muchos problemas de seguridad, sobre todo cuando hay un vacío de poder por parte de las fuerzas que deben administrar seguridad. No olvidemos que la fuerza que ocupa el poder en Damasco y en una parte de Siria, que es la milicia islamista Hayat Tahrir al-Sham, solamente tiene 30.000 efectivos, que evidentemente no son suficientes para hacerse cargo de toda esta situación de seguridad, en la cual hay obviamente problemas vinculados con la delincuencia que aprovechan, digamos, algunos este vacío de poder para cometer crímenes, pero también hay cuestiones que tienen que ver con violencia de tipo sectaria, por ejemplo, y que afecta a algunos grupos en particular. Desde el punto de vista económico hay que señalar que el nuevo régimen estatal en construcción ha tomado varias medidas que tienden a una liberalización económica y de esa forma, por ejemplo, se han liberalizado precios de productos que antes eran fijos, se han eliminado subsidios y se ha permitido una importación de productos que evidentemente en el corto plazo obviamente generan distorsiones que benefician a algunos sectores y perjudican a otros. Si a eso le sumamos que ha habido despidos importantes en la planta de trabajadores del Estado, de funcionarios, y por otra parte el impago de sueldos de muchos de estos funcionarios, nos encontramos con una situación difícil y con una cierta parálisis del Estado en varios aspectos, o bien porque han desaparecido muchas instituciones, por ejemplo hablábamos del ejército árabe sirio, pero también porque hay otras que están funcionando solamente a la mitad de su capacidad. Hay muchos funcionarios, por ejemplo, que por la carestía que hay en el transporte sencillamente no pueden acudir a sus puestos de trabajo y eso dificulta la administración. Desde el punto de vista institucional hay que señalar nuevamente que esto es un cambio de régimen estatal, eso lleva mucho tiempo y por lo tanto hay muchas incertidumbres. El nuevo hombre fuerte de Siria, ya proclamado presidente interino, anteriormente conocido como Abu Mohammed al-Jawlani, en realidad Ahmed al-Shara, ha dicho que este proceso puede durar 4 o 5 años porque hay que crear una comisión que luego pueda generar una convención que adopte una constitución, hay que crear un censo, después elecciones, etcétera. Por lo tanto, hay muchas incertidumbres en ese ámbito. En el territorial, no olvidemos que Hayat Tahrir al-Sham no controla toda la parte de Siria. Hay zonas, por ejemplo, en el noreste o en el sur, en Sueida, en Dera, que escapan de alguna manera al control estatal sirio. Y eso evidentemente, bueno, también genera dificultades desde lo más básico, como puede ser la movilidad, hasta la aplicación de medidas que se van adoptando. En realidad, la única certeza que hay en todo este proceso es que Siria ya no es un actor regional relevante de ninguna de las maneras,
porque, bueno, hay que recordar que Siria era el único estado de la región que sistemáticamente se venía oponiendo al Estado de Israel y que por lo tanto apoyaba igualmente sistemáticamente a la causa palestina. Hoy Siria no tiene ninguna capacidad de hacerlo, su ejército ha desaparecido, su territorio ha vuelto a ser invadido por Israel por primera vez desde el año 1967 y como con certeza dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Siria no es y no será durante los próximos 100 años ninguna amenaza para Israel y su proyecto en la región. Por lo tanto, bastantes dificultades, muchas incertidumbres y alguna certeza, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el papel internacional de Siria. Por mi parte es todo, César. Un saludo para ti y los amables oyentes de Palestina por siempre.